Ese es el tema, porque el título, el pastor me dijo, ponle, no comas algarrobas. Dije, se lo voy a dejar para que no va a decir que no. Por si me está viendo, te lo dejé. No comas algarrobas, me dijo, así ponle. Bueno, le dije, así te lo voy a poner. Entonces el tema es 2 hijos, un padre y un mismo corazón, y el título es no comas algarrobas. Y vamos a ver esto en Lucas 15, del verso 11 al verso 32. Ya no lo voy a leer otra vez, ya lo leímos en el tiempo del servicio. Pero hermanos, Jesús aquí no está contando una historia bonita para entretener a la multitud. Jesús lo que está haciendo es respondiendo a una acusación, que después lo vimos en el verso 1 y verso 2, que eso sí se los voy a leer, porque dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Pero antes de continuar, vamos a orar y pedirle al Señor que este mensaje pueda guiarnos a nosotros a entender realmente en qué posición como creyentes estamos cada uno de nosotros. Vamos a orar. Señor, Padre nuestro, gracias te damos porque tú eres bueno con nosotros, tus misericordias se renuevan cada mañana, y gracias te damos, Señor, porque nos trajiste hasta este lugar para escuchar de tu palabra, para honrar y glorificar tu nombre, para alabarte con nuestros cantos, con cada una de las cosas que estamos haciendo en este lugar. Gracias por mis hermanos que pueden estar en esta tarde aquí, gracias por que les diste la oportunidad a cada uno de ellos de estar en este lugar, por los que no pudieron estar aquí por el clima, por cualquier situación, por trabajo, por cualquier detalle, tú bendícelos a ellos igualmente. Te pido por mi padre, por mi madre, que están ahora en el hospital y sé que están escuchando de tu palabra también. Te pido que seas con ellos en su vida también, por la salud principalmente de mi padre. Tú sé con él en cada proceso que él esté llevando en este tiempo. Te pido todo eso en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bueno, Jesús, como les digo, no está haciendo un mensaje para entretener a la multitud. Perdón. Y el problema no era que Jesús enseñara, hermanos. El problema o el escándalo que tenían ahí era con quién se sentaba. En la cultura judía, comer con alguien era aceptarlo, era afirmarlo, era relacionarse con él. Y los fariseos, para los fariseos la santidad consistía en separarse del pecador. Para Jesús la santidad consistía en rescatar al pecador. Ellos pensaban, si Jesús realmente fuera santo, se alejaría de esta gente. Entonces Jesús le responde con estas 3 parábolas: la oveja perdida, que ya lo leímos; la moneda perdida, que ya también lo leímos; y finalmente el hijo perdido. Pero, hermanos, esta última no es una repetición, es una revelación más profunda. Jesús no está hablando solamente de pecadores rebeldes. Está desenmascarando también a los pecadores religiosos. Aquí Jesús nos revela una verdad incómoda. Hay 2 maneras de estar perdido. Primeramente, el hijo menor, perdido, lejos del padre, rebelde, visible, evidente, escandaloso. Todos pueden señalarlos y decir: ese está mal. ¿Y qué podemos decir? Bueno, si lo ponemos en un ejemplo actual, podemos decir, bueno, el joven aquel que se fue a vivir su vida, crece en la iglesia, conoce la palabra, pero un día dice: esto no es para mí ahora. Se va a relaciones desordenadas, a fiestas, a vicios, a excesos, a un estilo de vida sin límites. Todos lo ven y dicen: ese está mal, ese se perdió. Es evidente, es público, es notorio. Toda la gente lo puede ver, lo puede notar. Nadie duda de su condición. Otro ejemplo que podemos decir, bueno, la persona que abandona a Dios por heridas. Fue líder, o fue un servidor, o fue fiel, pero se sintió a lo mejor herido, se sintió no valorado, se sintió juzgado. Entonces decide: no quiero saber nada de Dios ni de la iglesia. Ahora vive lejos, sin congregarse, sin oración,
sin dirección espiritual, está lejos del Padre y lo sabe. Bueno, ese es otro ejemplo de este mismo hijo. ¿Quién más? Bueno, aquel que cambió el altar el altar por el placer. No niega a Dios con la boca, pero lo negó con su estilo de vida. Ya no ora, ya no sirve, ya no busca. Cambió la herencia espiritual por gratificación inmediata. Como el hijo menor, pidió los beneficios sin querer una relación. Y está también el hijo mayor, perdido dentro de la casa del padre. Obediente, moral, trabajador, pero sin amor. El cristiano de toda la vida. Nunca se fue del templo, siempre está en los cultos, está en las actividades, está en los servicios, pero su corazón dice: yo he hecho todo bien, Dios me debe algo. El orgullo entra a la vida. Dice: yo ya he hecho todo bien, Dios me debe algo a mí. No sirve por amor, sino por mérito. No ama al Padre, ama su propia justicia. También el líder que sirve, pero no celebra la gracia, trabajador en la iglesia, pero cuando alguien cae y vuelve, piensa: ¿y a ese qué le celebran? Mira, ese viene de afuera, viene de pecador, viene haciendo todas aquellas cosas que hizo. Después de todo lo que hizo, y todavía lo celebran. Le molesta la restauración, no entiende la misericordia. Está en casa, pero no tiene el corazón del Padre. O aquel creyente que cumple las reglas, pero juzga a las personas. No fuma, no bebe, no falla, pero critica al que cayó, señala al que lucha, se cree superior espiritualmente a todos los demás. Su obediencia no produce amor, su santidad no produce compasión. Bueno, esa es la situación con estos dos hijos que estaban pasando. Ambos hijos están perdidos, ambos están lejos, aunque en lugares distintos. A veces esta parábola del sembrador siempre la poníamos como que, bueno, el hijo que se fue, pero se nos olvida del hijo que se quedó también, y eso es lo que vamos a explicar en este mensaje. La parábola, hermanos, no se centra realmente en el hijo pródigo. Se centra en un padre que sale a buscarlos a los dos. Uno huyó del padre, el otro nunca se fue, pero nunca entró en una comunión con él. Hermanos, no todos los que están lejos de Dios están fuera de la iglesia. Y no todos los que están en la iglesia están cerca del corazón del Padre. Jesús en este texto revela el corazón del Padre y confronta tanto al pecador rebelde como al religioso orgulloso, mostrando que ambos necesitan arrepentimiento y restauración. Ambos. Dios no solo quiere que regreses a casa, quiere sanar por completo y tu concepto de quién es Él. ¿Quién es Dios en nuestra vida? Primeramente, el hijo menor, la rebeldía que abandona al padre. Vamos ahí a Lucas 15, verso 11 al verso 16. Dice: también dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Hermanos, el hijo menor no solo se fue de la casa, también se fue del corazón del Padre. Su historia revela cómo el pecado comienza con una ruptura relacional, se disfraza de libertad y termina en esclavitud. Hace una petición muy ofensiva. En el 12 dice: dame la parte de los bienes que me corresponde. Y esto, hermanos, no es una petición financiera, podemos decir. Él estaba buscando, digamos que, su herencia. En la cultura judía, hermanos, la herencia se entregaba cuando el padre moría. Pedirla antes equivalía a decir: prefiero tus cosas que tu presencia. Mi vida sería mejor sin ti. Para mí ya no existes.
O sea, eso prácticamente es lo que estaba haciendo el hijo menor al decir, tú dame lo que me toca. Yo ya no quiero saber nada de aquí, de esta familia, digámoslo así. Ya no quiero saber nada de ustedes, ya no quiero saber nada de ti. El hijo no rechaza la provisión del padre, rechaza al padre en sí mismo. Y hermanos, el pecado comienza en el corazón, no en la conducta. Antes de irse, ya se había ido intencionalmente. Ya había roto la relación, ya había decidido vivir sin esa redención de su padre. Porque él ya en su pensamiento y en su corazón ya estaba, yo le voy a pedir a mi padre todo, ya no quiero saber nada de esta familia, independientemente de qué tantas cosas le podían haber tocado a él lo que no quería era esa relación personal con su padre. Él quería terminando yéndose de ese lugar. Muchos hoy en día le dicen a Dios, pues yo no creo en ti. Las cosas, les dije el mensaje pasado, yo las cosas las hago porque tengo fuerza, porque lo puedo hacer yo. Entonces, a mí dame tus bendiciones, pero de ti no quiero saber nada. Prácticamente muchos hacemos eso. Esperamos las bendiciones del Señor, las recibimos, las tomamos, ya que las tenemos y nos sentimos saciados de tantas cosas que nos ha dado el Señor, le damos la espalda, nos alejamos, hacemos nuestras cosas sin tomarlo en cuenta, y eso es lo que estaba haciendo el hijo menor. Queremos la bendición, pero sin ningún compromiso. El perdón, pero sin arrepentimiento. La provisión, pero sin su presencia. Queremos todas las cosas, pero no lo queremos ahí, no lo queremos a Él. No queremos que intervenga en lo que nos da. Nos llegan sus bendiciones, pero no queremos tener compromiso con el Señor. Y eso sigue siendo, hermanos, una rebelión. Después, la ilusión de libertad. El verso 13 dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. El texto, hermanos, es intencional. Dice, no muchos días después. No hubo un proceso, no hubo reflexión. La rebelión siempre es impulsiva. Se fue, dijo, aquí a mí ya me dieron lo que yo tenía que tener. Ahí nos vemos. Se fue lejos. No solamente en distancia geográfica, es distancia espiritual y es distancia moral. El hijo cree, lejos de mi padre seré libre. Y a veces así creemos. Bueno, si estoy alejado voy a ser libre, voy a poder hacer lo que yo quiera. En la iglesia me dicen no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas aquello. Pero yo, ya si el Señor ya me dio todo lo que yo necesitaba, yo puedo hacer las cosas, soy libre. Hermanos, pero lejos del Padre no hay cobertura, no hay dirección, no hay identidad. ¿Cuál es el engaño del pecado? El pecado nunca se presenta como destrucción. ¿Cuándo han visto que el pecado se presenta como destrucción? Se presenta como autonomía, como libertad, como algo auténtico. Sé tú mismo. El pecado te dice, sé tú mismo. Hazlo, tú lo puedes hacer. No necesitas de nada ni de nadie. Tú hazlo. Siéntete libre. Bueno, porque el pecado no se presenta como destrucción. No te va a decir, si haces esto te va a pasar esto. No, te va a decir, haz esto. Te vas a sentir libre, te vas a sentir mejor. No vas a necesitar de nada ni de nadie. Así es el pecado. Bueno, promete placer, pero deja vacío. Libertad, pero produce esclavitud. Control, pero termina dominándote totalmente el pecado. Juan 8:34 dice que el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Nadie planea terminar destruido. Nadie planea terminar vacío. Nadie planea terminar lejos de Dios. Pero toda rebelión, empieza creyendo que sabemos más que el Padre. Creemos que sabemos controlar nuestra vida y que podemos hacerla de nuestra manera. Y después, pues el colapso inevitable. ¿Qué dice el 14 al 16? Dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Hermanos, aquí la historia ya cambia de tono. Primero hubo abundancia, hubo risas, hubo fiesta, había placeres, había muchas cosas que él creía que con eso iba a llenar su corazón. Luego vino hambre, nada le satisface, soledad, nadie se queda.
vergüenza, perdió dignidad, humillación, criando los cerdos. Para un judío, hermanos, el cerdo era un animal inmundo. Cuidarlos era lo más bajo social y espiritualmente. Era lo más bajo. Cuidar los cerdos ya era lo peor que le podía pasar a un judío, y eso es lo que le estaba pasando a este hijo. Y dice la Biblia que él deseaba llenar su vientre con las algarrobas que le comían los cerdos y nadie le daba. Hermanos, el pecado promete compañía, pero abandona cuando ya no tienes nada. Hemos visto muchos casos en los que alguien tiene mucho dinero y se le llenan de amigos, y se llena de gente, y se llena de personas, se le acaba el dinero y le pasa algo y ya nadie se acuerda ni cómo se llamaba. Oye, ¿te acuerdas? No, ¿quién era Chuchito? ¿Quién sabe? No me acuerdo. Porque ya no tenía todas aquellas cosas que él pensaba que les estaban dando felicidad. Hermanos, el pecado siempre te lleva más lejos de lo que planeaste y te deja más vacío de lo que imaginamos. Muchos no estamos mal por falta de bendición, estamos mal por falta de comunión. No se necesita más dinero, no se necesita más oportunidades, más cambios externos. Necesitamos volver al Padre. Y el problema del hijo menor no fue que se fue lejos solamente, sino que creyó que podía vivir bien sin el Padre. ¿Qué pasó después? Bueno, el arrepentimiento despertó su corazón. Y vamos ahí mismo al 17 al 19. Dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Hermanos, el arrepentimiento verdadero no comienza con un cambio de conducta, comienza con un despertar en el corazón y una nueva forma de ver a Dios y obviamente a uno mismo. Por eso dice la palabra en el verso 17, dice, y volviendo en sí. Y esa frase es una frase reveladora. El hijo no estaba lejos del Padre, estaba fuera de sí mismo. El pecado, hermanos, a veces distorsiona la mente, anestesia la conciencia, normaliza lo anormal. Pero volviendo en sí significa recuperar la claridad, reconocer la locura del pecado y aceptar que lo que parecía libertad era un engaño. Volviendo en sí es que él entendió realmente lo que estaba pasando en su vida. El arrepentimiento, hermanos, no es una emoción, tiene que ser una revelación. Tenemos que entender realmente que estamos pecando. Tenemos que entender realmente que lo que no estamos haciendo bien es porque realmente es un pecado en nuestra vida. Y por eso no empieza llorando, empieza despertando. El hijo deja de justificarse, deja de culpar a otros, de huir de la realidad. Comienza a pensar realmente con verdad, a mirar su condición, a comparar su miseria con la bondad del Padre. Segunda de Corintios 7:10 dice, la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Hermanos, hay personas que lloran pero no cambian. Y hay personas que despiertan y que regresan, que entienden realmente cuál es su condición, que entienden realmente que le han fallado, que le hemos fallado al Padre, y entendemos eso. Por eso dice, y volviendo en sí, reconociendo realmente que le hemos fallado al Señor. Dios, hermanos, no busca lágrimas sin transformación, busca corazones realmente que vuelvan en sí. Por eso después él reconoce su pecado. En el 18 dice, he pecado contra el cielo y contra ti. Y este, hermanos, es uno de los versículos más claros sobre el arrepentimiento bíblico. Dice él, he pecado contra el cielo y contra ti. No culpa al hambre, no culpa a la mala suerte, no culpa a otros, asume su responsabilidad total, y eso nos corresponde muchas veces a nosotros. Todo pecado vertical es contra el cielo y horizontal es contra ti. Nosotros somos los que debemos de reconocer que le hemos fallado realmente al Padre. Si le queremos echar la culpa a los demás, a veces decimos, por la mala suerte, porque hice esto que no debo, o sea, porque los otros me involucraron. No. Nosotros tomamos nuestras propias decisiones. El pecado al final es responsabilidad nuestra. El hijo entiende que su pecado primero ofendió a Dios y luego destruyó sus relaciones.
Salmo 51:4 dice, contra ti solo he pecado. Hermanos, este hijo menor llama al pecado por su nombre. No negocia excusas. No se disfraza en debilidad. No se justifica con el pasado. A veces nos queremos justificar con el pasado. Mientras sigamos explicando el pecado, no podemos confesarlo. No, es que yo no quería, pero no. A ver, hiciste esto, confiésale al Padre y el Padre nos perdona. Pero a veces le ponemos excusas al pecado, lo disfrazamos de debilidad. Es que si yo no fuera tan débil, o si yo no fuera, o sea, siempre queremos justificar realmente las fallas de nuestros pecados. Mientras sigamos culpando a otros, no podemos ser libres de ese pecado. La confesión, hermanos, abre la puerta que las excusas mantienen totalmente cerrada. Y aparte, bueno, en el texto 19 podemos ver una visión distorsionada del Padre, porque Él dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y hermanos, aquí vemos algo muy importante. El hijo se arrepiente, pero todavía no entiende la gracia. Dice, hazme como uno de tus jornaleros. Él piensa, perdí mi lugar de hijo. Ahora tengo que ganarme el perdón. Tal vez si trabajo suficiente puedo volver al Padre. Quiero volver, pero como empleado, no como hijo. Bueno, y lo vimos en los varones. Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. No somos esclavos, somos hijos de Dios. ¿Cuál es el error común que tenemos a veces? Que muchos nos acercamos a Dios con culpa, no con fe, con miedo, no con confianza, con méritos, pero no con gracia. Y el Señor nos recibe porque somos hijos más. A veces pensamos, si oro más, si sirvo más, si me porto mejor. Hermanos, el arrepentimiento no hace volver al Padre, pero solo la gracia nos hace descansar en Él. Tenemos que saber que somos salvos por gracia, porque al final Cristo murió en la cruz por usted y por mí, no porque nosotros lo mereciéramos, por gracia. Por gracia somos salvos. Hermanos, el arrepentimiento nos levanta del lodo, pero la gracia del Padre, la que nos devuelve la identidad, somos hijos de Dios. Usted y yo somos hijos de Dios. ¿Qué hace el Padre? Bueno, una misericordia que corre al encuentro. Lucas 15, del 20 al 24 dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y ponerle un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se ha perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Hermanos, aquí la parábola cambia completamente. Ya no se trata del pecado del hijo, se trata del corazón del padre. El hijo vuelve pensando en castigo. Dice, no, pues que me haga jornalero, voy a trabajar, voy a hacer esto. Pero el Padre responde con misericordia. Es un Padre que espera. El verso 20 nos dice, levantándose vino a su Padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su Padre, y fue movido de misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Hermanos, este detalle es intencional. El Padre lo ve antes de que el Hijo llegue. Dice, y viéndolo de lejos, no dice que el hijo ya había llegado hasta el lugar, dice, y viéndolo de lejos. Eso significa que no fue coincidencia, fue expectativa, fue una esperanza constante. El padre estaba en espera de que el hijo regresara. Un padre que mira el camino todos los días es un padre que nunca le cerró la puerta de su corazón. Dios no se sorprende cuando decidimos volver. Él ya estaba esperando a cada uno de nosotros. Él ya nos está esperando. Salmo 34, 18 dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Tal vez podemos decir, bueno, Dios ya se cansó.
Dios ya se rindió conmigo, ya me cerró la puerta. Pero este texto, hermanos, nos dice, Dios no dejó de mirar, no dejó de esperar, no dejó de amar. Es un padre que corre. Y fue movido a misericordia, dice, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Hermanos, eso era escandaloso culturalmente. En la cultura judía, un hombre mayor, un patriarca, un dueño de tierras, no corría, no se exponía, no se humillaba públicamente. Para correr debía levantar su túnica, mostrar sus piernas, romper las normas sociales. El padre, hermanos, prefirió la vergüenza pública antes que la pérdida eterna de su hijo. Y algo más, al correr, el padre interrumpe cualquier posible rechazo público y lo que hace es que cubre al hijo antes de que el pueblo lo humille. Dios no te espera con los brazos cruzados. Dios te espera con los brazos abiertos a que regreses. Dios sale a tu encuentro. Antes de que el enemigo te acuse, el Padre ya te abrazó. Y el 22 dice, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Hermanos, el padre no deja terminar el discurso del hijo. Interrumpe la confesión con restauración. Le dice, saquen el mejor vestido, saquen el anillo, vestirle. Un vestido nuevo nos habla que nos restaura nuestra dignidad, que quita la vergüenza, que cubre el pasado. El anillo nos habla de una confianza restaurada, de un acceso a la familia. Ya tenemos un anillo, ya somos parte de la misma familia. Y el calzado nos habla de identidad, de hijo, no de esclavo, no de jornalero. Dios, hermanos, si nos restaura, no nos restaura a medias. Dios no nos deja a prueba, así como que bueno, déjame pongo a prueba a ver si lo vuelvo a recibir como mi hijo. Dios no nos pone a prueba. Dios no te pone un periodo de castigo. Dios nos recibe con los brazos abiertos. Aunque nosotros sentamos que ya habíamos hecho lo peor en la vida, Dios nos abre los brazos y nos dice, ven conmigo, hijo mío. Dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8, versículo 1. Hermanos, cuando Dios nos restaura, no nos recuerda lo que fuimos. Te afirma lo que eres ahora. Eres mi hijo. Hay fiesta, no hay castigo, hay una fiesta. Dice, porque mi hijo muerto era, ya revivido, se había perdido y es hallado, dice en el 24. Hermanos, el padre no dice, mi hijo falló, no dice eso. Dice, mi hijo revivió. Para Dios el arrepentimiento es resurrección, es el regreso, es vida. La respuesta del Padre, ¿qué es? Bueno, es fiesta, es banquete, es una celebración, porque la gracia celebra lo que el legalismo critica. Donde algunos ven el pasado, el fracaso, la caída, el Padre ve vida, restauración, identidad como hijos suyos. Para la gente, ¿qué va a pasar? Sí, pues el borrachito, aquel que se drogaba, el que se metía con mujeres, aquel que hacía esto, aquel otro. El mundo va a criticar, el mundo va a decir, el mundo va a querer ponerte una identidad que Dios no está tomando en cuenta. ¿Por qué? Porque Él quiere vida, restauración, identidad como hijo suyo. El Señor nos toma, nos recibe con los brazos abiertos. No importa el pasado, pero necesitamos decirle al Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Tiene que haber una restauración en mi vida. No solamente de palabras, sino de hecho. Tiene que realmente verse reflejado que el Espíritu Santo está trabajando firmemente en mi vida y entender la gracia y el regalo que Dios me ha dado. Hermanos, imagínense ustedes a un padre en una estación de tren durante años, todos los días. Mira las vías esperando un rostro conocido. Un día, a lo lejos, ve una silueta. No espera confirmación, no pregunta ni busca explicaciones. Corre, porque sabe quién venía en ese tren. Sabe quién venía, a quién estaba esperando. Y así es Dios con usted y conmigo. No corre cuando te portas bien. Corre cuando decidimos volver. Nos abraza y nos toma nuevamente. El hijo, hermanos, volvió caminando, pero el padre lo encontró corriendo. Fue a su rescate y lo tomó. Hermanos,
Ahora nos habla también del hijo mayor, la religiosidad que no ama al padre. Y esto parte también, cuando lo estaba estudiando, dije, wow, siempre nos basábamos en el hijo pródigo y veíamos hasta ahí, decíamos, él fue el que hizo mal, se fue, hizo lo que quiso, pero en lo que estaba revisando dije, pues si también el hijo que se quedó en la casa no estaba también que digamos. Pero bueno, el hijo mayor, la religiosidad que no ama al padre. Y vemos del 25 al 30. Dice, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Dice, entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar el becerro gordo. Hermanos, el hijo mayor representa a quienes nunca se fueron de la iglesia, pero nunca entraron en comunión con el Padre. No es un rebelde visible, es un obediente resentido. Estaba cerca, pero estaba lejos. Verso 25 dice, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de casa, oyó música y las danzas. Él no estaba en la fiesta, porque siempre estaba ocupado. Nunca abandonó la casa, pero tampoco disfrutó al Padre. La proximidad física, hermanos, no garantiza una intimidad espiritual. Podemos estar en la casa, servir en el campo, cumplir nuestras responsabilidades y aún así no conocer el corazón del Padre. Podemos decir, es que yo soy el que más trabajo en la iglesia. Puedo decir, es que yo soy el que más voy y comparto la palabra allá afuera. Podemos decir, yo cumplo todas las responsabilidades que me corresponden. Bueno, podemos decir todo eso y aún así no conocer el corazón del Padre. Porque no se trata solamente de lo que pasa afuera, sino de lo que pasa dentro y mi comunión que yo tengo con el Señor. Puedo ser un religioso, porque es lo que está hablando este texto. Puede ser un religioso, puedo decir, tengo que estar aquí bien temprano, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro, aquello, muchas cosas que podemos pensar que son las que me tienen que llenar, cuando realmente mi corazón no tiene nada del Padre. No conozco el corazón del Padre. Dice Mateo 7, 22 y 23. ¿Alguien que me ayude a leerlo, por favor? Mateo 7, 22 y 23. Amén. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Señor, Señor, no hice esto, aquello, lo otro. Nunca os conocí, porque no conocían el corazón del Padre. Realmente era alguien realmente solamente por religiosidad, hermanos. El peligro no solamente es irnos de este mundo, al mundo, perdón. El peligro es quedarnos sin amor, sin amar a los hermanos, sin amar a los creyentes, sin amar a los que necesitan de Cristo en su corazón. Hermanos, un corazón lleno de enojo tenía este hijo mayor también. El 28 dice, entonces se enojó y no quería entrar, salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Hermanos, el enojo revela lo que había dentro desde hace muchos años. La religiosidad sirve, obedece, pero no ama. Sirve esperando recompensa, obedece esperando reconocimiento. Me aplaudan los hermanos en la iglesia, porque yo limpié y aspiré y hice aquello, hice lo otro, porque no lo estamos haciendo por amor, lo estamos haciendo solamente por reconocimiento. Y esa es la religiosidad. Cuando alguien se enoja con la gracia de Dios hacia otros es porque cree que la gracia se gana. ¿Qué le pasó a Jonás? ¿Alguien se acuerda qué pasó con Jonás cuando ya iba a decir la ballena, pero eso córtame, por favor. El pez grande
porque no era ballena, dice que era un pez grande nada más. Lo vomita y predica la palabra en Nínive y bueno, ¿qué pasa? Jonás se enoja porque Dios era misericordioso con el pueblo de Nínive. ¿Pero por qué se enoja? Bueno, porque lo mandan a predicarle a alguien que a lo mejor había hecho daño a su pueblo, pero porque Dios es misericordioso con cada uno, con todos. Y Jonás se enoja, y se enoja. ¿Por qué se enoja? Porque cree que lo que él está haciendo es para él, no porque Dios lo haya ordenado. Hermanos, el problema del hijo mayor no es su conducta, es su corazón no transformado. Y además, pues tenía mentalidad de esclavo, porque en el 29 dice: mas él respondiendo dijo el padre: aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Hermanos, su lenguaje es: te sirvo, nunca desobedecí, nunca me diste, nunca dice te amo, nunca dice gracias por ser mi padre, no dice disfruto estar contigo. Él le dice te sirvo, nunca te desobedecí. Cuando servimos sin relación, hermanos, terminamos resentidos con Dios. Gálatas 4:7, alguien que me vaya a leerle, ese lo leímos en los varones, pero me gustaría que lo leyéramos. Alguien que me vaya a leerlo. Gálatas 4:7, por favor. Amén. Dice: así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ya no eres esclavo, somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, nos lo tenemos que grabar. No esclavos, no es, se lo dije la vez pasada, mi hermano, es que me tocó dirigir. No, es que me tocó tocar. No, es que me tocó. No. Hagamos las cosas por obediencia, hagamos las cosas por gratitud al Señor, no porque me tocó, porque no es una obligación. No servimos a Dios por obligación. Hacemos las cosas para honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios por deleite, porque debemos de obedecer al Señor.